¿Sabías que alrededor de 400 millones de personas en el mundo sufren de depresión y en su mayoría son jóvenes y jóvenes adultos los que padecen? También está comprobado que las mujeres son más propensas a sufrir de depresión en algún momento de sus vidas. Debido a que cada vez es más común esta patología, por eso, en este video analizaremos qué es la depresión, los síntomas de la depresión leve, moderada y grave, las causas, y por último sabremos cómo identificar en qué etapa de la enfermedad nos encontramos, y también veremos brevemente cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión, ya que muchas veces se confunden estos dos términos. Además, les comento que por causa de no saber identificar a tiempo los síntomas y el grado de depresión que estamos padeciendo, la enfermedad se complica, porque en la mayoría de los casos, las personas con depresión mayor o depresión grave no son más que complicaciones debido a la falta de una detección temprana de la enfermedad y falta de un tratamiento oportuno. Pongamos un ejemplo. Una persona que no detecta temprano los síntomas de la depresión, con el tiempo va a sufrir cada vez más, con la aparición de un mayor número de episodios, un mayor número de síntomas, que cada vez se van haciendo más fuertes, y eso afectará cada vez más la calidad de vida de la persona que padece este trastorno. Es por eso muy importante conocer esta patología. Vamos a comenzar por definir qué es la depresión. Se puede definir de forma sencilla como un síndrome que se va a caracterizar por un bajo estado de ánimo, o pérdida de interés en las actividades, en donde, muchas veces, se ven involucrados sentimientos de culpa o baja autoestima. Por decirlo de otra manera, las características más comunes en la depresión son sentimiento de tristeza constante o incapacidad por disfrutar las cosas habituales o momentos que deberían ser importantes para nosotros, y también sensación de malestar y frustración. Harán que nuestras actividades diarias se vean muy afectadas. Las personas con depresión también mencionan que no tienen ganas de hacer nada, se la pueden pasar encerrados en sus cuartos sin querer ver o hablar con nadie. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que, en algunos casos, los trastornos de la depresión pueden ir en conjunto con los trastornos de la ansiedad o viceversa. Por eso es importante saber diferenciar para no confundirnos. Vamos a ver de forma breve las diferencias entre la ansiedad y la depresión. Por otra parte, la ansiedad es una emoción o un estado de ánimo que se activa como respuesta fisiológica ante posibles situaciones de amenaza, en donde el cuerpo se prepara para huir o luchar. Tiene una serie de síntomas, como sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, entre otros. En algunos casos, la ansiedad se trata como una respuesta normal y necesaria frente a amenazas reales, pero cuando nuestro cuerpo está permanentemente en una situación de alerta por amenazas irreales o poco probables, esto podría ser debido a un trastorno de ansiedad. Por el contrario, la depresión va a ser un trastorno psicológico que provocan pensamientos negativos de uno mismo y prácticamente de todo lo que nos rodea. Es por eso que la depresión se manifiesta con la aparición de una serie de síntomas como es la tristeza, la apatía, un bajo estado de ánimo que van a estar acompañados del abandono de las actividades de la vida diaria. Otro punto importante es que las personas con ansiedad o con depresión tienden a perder la capacidad para disfrutar, porque les cuesta dejar de pensar en lo que les preocupa. En fin, de forma breve vimos algunas características que deben de tener en cuenta para saber diferenciar la ansiedad y depresión. A continuación analicemos los síntomas, y es importante que tengan claro que la depresión es un conjunto de síntomas, pero que se va a caracterizar por la tristeza constante, la pérdida de interés, la irritabilidad, entre otros síntomas que vamos a ver más adelante. Aquí, lo importante es aprender a clasificar ese gran número de síntomas y que aprendan a identificar el grado o la etapa de la depresión, si es una depresión leve, moderada, o si es grave, como también se le conoce depresión alta. O grado 3. Conocer bien la depresión ayudará a evitar el mal uso de los medicamentos y que la enfermedad se agrave. Tengan en cuenta que una depresión leve o moderada, con tratamientos a base de plantas medicinales, son una buena opción. En el caso de la depresión grave o de grado 3, hay que optar por tratamientos más especializados, antes de que la enfermedad siga empeorando.
Entonces, aclarando estos puntos, voy a comenzar a mencionar cuáles son los síntomas de la depresión, para así posteriormente aprender de manera más fácil los criterios, los diagnósticos y los grados en que se divide la depresión. Para comenzar voy a hablar sobre los síntomas en general. Estos se dividen, principalmente, en 4 partes importantes, en donde se encuentran los síntomas cognitivos, síntomas conductuales, síntomas afectivos y síntomas somáticos. A partir de aquí, ya sí se van a dar cuenta que los síntomas de la depresión abarcan varias áreas del organismo. Voy a comenzar con los síntomas cognitivos. Se refiere a la función correcta de procesar y recordar información. También tienen que ver con la atención, con el lenguaje, con la memoria, con la toma de decisiones, con la resolución de problemas. Entonces, en los problemas a nivel cognitivo, las personas con depresión tendrán síntomas como pérdida de confianza en sí mismas, van a presentar bradipsiquia, que se refiere a la lentitud de pensar o la dificultad de procesar la información de forma óptima. Esta es una de las alteraciones neurológicas comunes en pacientes con depresión. Otro síntoma a nivel cognitivo van a ser los pensamientos negativos, como el autoculparse, minimizar las cosas positivas en su vida, no querer levantarse de la cama, entre otros. Algunas personas, dependiendo del nivel de depresión que estén manejando, van a sufrir también pensamientos alucinantes, van a ver o escuchar cosas que realmente no existen. Como segunda clasificación, están los síntomas conductuales. Aquí se ven afectados el comportamiento y las acciones que desarrollan las personas, y como ejemplo, se toman en cuenta su conducta, si la persona es agresiva, si es tranquila, su conducta social, su estado de ánimo. Todo esto repercute en la calidad de vida. Entonces las personas con depresión tienden a abandonar sus actividades habituales, van a sentir cansancio extremo, agitaciones, inquietudes, conducta social inapropiada. Una conducta de aislamiento, apatía, falta de interés, falta de motivación e incluso hasta la falta de preocupación puede ser normal. Y por último, también se encuentran los pensamientos agresivos. Las personas pueden perder el control y tanto su conducta física o verbal puede causar daño físico o moral a la misma persona o a otras, principalmente con las personas más cercanas a él. Como tercer grupo de síntomas, se encuentran los síntomas afectivos. También podemos llamarlos desórdenes del estado de ánimo. En estos casos nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, se va a encontrar distorsionado, o sea lo que va a interferir con nuestra capacidad de funcionar y realizar nuestras actividades correctamente. Dentro de este grupo se encuentra la tristeza patológica. Por ejemplo, cuando una persona con depresión sufre de una tristeza patológica, tiende a perder su autoestima, tiene una percepción más negativa de sí misma y de las personas que lo rodean, puede pensar que no tiene un futuro por el cual luchar, se valora de una manera muy deficiente, no se ama a sí misma y puede creer que nadie la quiere o lo necesita. Y a esto muchas veces se le puede sumar la pérdida de interés por las actividades cotidianas. La persona puede sentirse desanimada, abatida, puede presentar disforia, lo que es lo mismo a sentirse infeliz e irritable. Es importante tener en cuenta que en la depresión las personas también pueden presentar síntomas de ansiedad, y en estos casos los síntomas comunes son el nerviosismo, las tensiones, el pánico, sensaciones de peligro inminente y tendrá una predisposición alta a llorar. Como cuarto y último, tenemos a los síntomas somáticos, y aquí se engloban todas las sensaciones y dolencias meramente físicas, y que las personas van a expresar de una manera más clara y evidente todo lo que están sintiendo, como ejemplo, las alteraciones del sueño, la pérdida de apetito, las alteraciones del peso, dolores de cabeza, mareos, etc. Otro punto importante es que, muchas veces, los síntomas somáticos en una depresión se pueden confundir con padecimientos médicos, que en realidad son padecimientos o molestias leves, como un pequeño dolor de espalda, un pequeño dolor de cabeza, un pequeño dolor de estómago. Entonces aquí la persona con depresión puede confundir esas pequeñas molestias con síntomas de alguna enfermedad grave, incluso creen que pueden morir si no se les da tratamiento rápido.
Y en estos casos, aparte de recibir tratamiento que ayude a calmar esos pensamientos, las personas también necesitan ayuda psicológica. Ya conociendo los síntomas de la depresión de forma general, ahora es momento de analizar cuáles son los síntomas de la depresión leve o grado 1, depresión moderada o grado 2 y depresión grave o grado 3. Pero antes de continuar, aprovecho la oportunidad para invitarte a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Compartan esta información con familiares y amigos que puedan estar necesitando. Les va a ser de gran ayuda, incluso puede salvar vidas. Llegó el momento de conocer los síntomas y los criterios que caracterizan a cada nivel de la depresión. Comenzaremos por describir la depresión leve o depresión grado 1. Como primer síntoma la persona presenta un estado de ánimo disminuido. Este síntoma es uno de los más comunes, no importa el nivel de grado de depresión que sufra la persona. Segundo síntoma. Se encuentra la pérdida de interés o la capacidad de disfrutar de actividades que anteriormente eran placenteras para la persona. Actividades como jugar, leer, platicar, salir a caminar. Como tercer síntoma. La persona va a sentirse cansada la mayor parte del tiempo o con falta de energía, que puede ir acompañado de debilidad y agotamiento emocional. El siguiente síntoma es la presencia de alteraciones en el sueño. Es muy frecuente en las personas que sufren de depresión. De hecho, aproximadamente 70 a 80% de las personas van a sufrir trastornos del sueño. Es normal que las alteraciones del sueño sean la razón por la que las personas acudan en busca de tratamiento, y así muchas veces en consulta, es que se descubre algún tipo de depresión. El siguiente síntoma de una depresión leve puede ser las alteraciones del apetito, en donde puede existir una pérdida importante de peso. Y esto sin hacer ningún tipo de dieta, sin hacer ningún tipo de ejercicio. De hecho, las personas inician presentando disminución del apetito, comen poco y al principio pudiera parecer normal, pero tarde o temprano esa disminución de peso se va a ir haciendo notar. Pero también hay excepciones. En otros casos el aumento de peso también puede constituirse en un síntoma de la depresión. Y como último síntoma, en una depresión leve, pueden existir alteraciones en la atención o la concentración. Puede presentar a disminución de concentración en alguna tarea, en su trabajo, en la escuela, en alguna idea y de manera que afecte su capacidad de tomar decisiones. Veamos a continuación los criterios que caracterizan a la depresión leve o grado 1 y son los siguientes. Primero, como mínimo, deben existir de 2 a 4 síntomas de todos los que ven en pantalla, para que se considere una depresión leve, no olvidando que esos síntomas deben de durar más de 2 semanas. El segundo criterio, que lo acompaña, es que la presencia de estos síntomas no deben afectar sus actividades de la vida diaria, ya sea estudiar, trabajar, socializar con otras personas, jugar, entrenar. Estos criterios son los que definen a una depresión leve. Continuando con lo que es depresión moderada o grado 2. Los síntomas y la intensidad de los mismos van a ir aumentando. Para comenzar con el primer síntoma. Pueden existir pensamientos o conducta suicida, por ejemplo, la persona pierda el miedo a morir, la pérdida de sentido de la vida, la desesperanza, puede haber intentos previos de suicidio, incluso antecedentes familiares con intentos del mismo. Hay que tomar en cuenta si la persona también sufre de alcoholismo o está usando sustancias prohibidas, también la existencia de trastornos como la psicosis, los delirios, alucinaciones. Tengan muy presente si el riesgo de suicidio es alto, o ya existen antecedentes de los mismos, entonces la recomendación es seguir un tratamiento adecuado a la situación de la persona. En algunos casos puede ser suficiente comenzar con lo básico, como un tratamiento a base de plantas medicinales. También puede ser un tratamiento farmacológico especializado o en algunas ocasiones solamente una simple terapia o psicoeducación. En otros casos puede ser que se necesiten tratamientos más intensivos, como por ejemplo, aplicar un tratamiento en conjunto, o sea que hay que apoyarse de terapia psicológica, aplicar técnicas de relajación, terapias de grupo, ejercicios, inclusive referencia a un hospital y dar un seguimiento, para evaluar la evolución del paciente.
Como segundo síntoma, en una depresión moderada puede existir la pérdida de confianza, pérdida de estimación, sentimientos de inferioridad y este síntoma va a estar muy relacionado con el tercer síntoma en donde existen pensamientos de inutilidad o culpa en exceso y estos sentimientos pueden durar casi todo el día, entonces las personas con estos síntomas van a tener una autoestima muy baja, pueden pensar que no vale nada, que no puede hacer bien las cosas, que los demás pueden hacerlas mejor que él, pueden considerar incluso que las cosas buenas que le suceden realmente no lo merecen y en otras ocasiones, las personas no se aceptan como son, tienen miedo a fracasar. Siempre exigen más y muchas veces creen que ese gran esfuerzo nunca es suficiente, no confían en sus capacidades, pueden tener malos hábitos o hábitos poco saludables. En estos casos la recomendación es buscar ayuda profesional. También el apoyo de los familiares y amigos van a ser muy importante. Como cuarto síntoma, se encuentra la disfunción de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de falta de decisión y vacilaciones, que es cuando una persona tiene que tomar una decisión importante, pero se muestra con dudas, con titubeos, lo inunda la indecisión y no sabe pensar con claridad. En otros casos también puede ser común que a la persona le cueste prestar atención, dificultad para recordar cosas tales como nombres, fechas importantes, incluso números telefónicos. Suelen sentir sensación de desorientación y podría tener dificultad para encontrar lo que busca y todo debido a esa incapacidad de concentrarse y pensar. Veamos el quinto síntoma, acá están los cambios de actividad psicomotriz con agitación o inhibición. Eso quiere decir que las personas con depresión pueden estar presentando angustia o inquietud que son muy acentuadas, por lo cual no pueden permanecer sentados, pueden estar deambulando de un lado para otro, repetir movimientos rápidos de las manos, movimientos incontrolados de la lengua al hablar, siempre están en continuo movimiento. La otra parte es la inhibición y más frecuente, en la depresión moderada, en estos casos presentan baja energía, pueden perder las ganas de hacer las cosas habituales o incluso como salir a la calle, relacionarse con otras personas, se puede sentir triste y sin ninguna o poca motivación para realizar esas actividades. El sexto síntoma, y muy frecuente también, son las alteraciones del sueño de cualquier tipo. Las personas con depresión tienen problemas para dormir o mantener el sueño, o caso contrario, también puede existir sueño en exceso o llamada hipersomnia, que es un trastorno del sueño. Esta es una de las razones por qué las personas con depresión acuden a consulta en busca de tratamiento para dormir mejor, sin saber que la raíz del problema está en la depresión y por eso, a los otros síntomas de la depresión no les da importancia, porque todavía son leves. Entonces, con el tiempo, esos síntomas de depresión leve o moderada se complica y como en toda enfermedad, los tratamientos son más largos, son más costosos y mayor tiempo de recuperación. Si este es su caso, te invito a que comiences un tratamiento. Recuerda que en una depresión con síntomas leves o síntomas moderados, los tratamientos a base de plantas naturales pueden ayudar siempre y cuando sigan las recomendaciones, cambien sus hábitos alimenticios, acudan a terapia, y muy importante, conocer el uso de vitaminas y minerales que nos ayudan contra la depresión. Les recomiendo ver o repasarlo las veces que sea necesario este video para que puedan entender bien todo lo relacionado con la depresión. En mi ebook se habla más detallado de la depresión y de las plantas medicinales. Abajo en la descripción vas a encontrar mi ebook. Continuemos, el último síntoma de la depresión moderada o grado 2 está caracterizada por las alteraciones del apetito. Tengan en cuenta que la falta de apetito y la pérdida de peso son comunes, sin embargo, también se pueden presentar un exceso en la alimentación y con ello el aumento de peso, que también puede ser frecuente y más en una depresión leve y moderada. Para determinar si es depresión es moderada o de grado 2, los criterios finales son, primero, tienen que estar presentes al menos 2 síntomas de depresión leve, más 4 síntomas de depresión moderada como mínimo. Deben sumar, al menos, 6 síntomas, y este conjunto de síntomas en ocasiones, no siempre, dificulta a la persona para realizar o continuar con sus actividades diarias, porque en esta etapa existe pérdida de la concentración, dificultad para pensar o tomar decisiones.
Vamos a analizar la depresión grave o grado 3, en donde los tratamientos a base de plantas medicinales no les va a servir de mucho, debido a que los síntomas son mucho más agresivos y por ende el tratamiento debe ser más especializado, ya que hay que buscar tratamiento de rescate rápido. Pero todo lo demás, lo relacionado con vitaminas, minerales, la alimentación, hábitos correctos, jamás debe de faltar en el tratamiento de la depresión grave. Por eso lo incluí de forma más detallada en mi ebook. Abajo en la descripción vas a encontrar, en donde destaco la importancia que se le da a los minerales y a las vitaminas y todo lo que se debe evitar también. La última etapa de la depresión, que es la depresión grave o grado 3, los síntomas que están viendo en pantalla, son los mismos que aparecen cuando hable de la depresión grado 2. Aquí la diferencia es que en la depresión grave, los síntomas se van a presentar con mayor intensidad. Las personas con depresión grado 3 pueden presentar signos muy característicos, como un aspecto triste, ojos llorosos, comisuras de la boca, la postura decaída, puede tener escaso contacto visual con otras personas. La ausencia de expresión facial también puede ser frecuente, presentan pocos movimientos corporales y los cambios en el habla también se pueden presentar, por ejemplo, una voz baja en algunos pacientes. El estado de ánimo depresivo es tan profundo que se acaban las lágrimas. Hay pacientes que dicen que son incapaces de sufrir las emociones habituales y sienten que el mundo se ha vuelto aburrido. La terapéutica de la depresión grave se basa en la psicoterapia con el tratamiento farmacológico y tratamiento de rescate. De hecho, el tratamiento ideal sería una combinación de ambos. Ahora veamos los criterios que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de la depresión grave. Primero tienen que estar presentes, al menos 3 síntomas de una depresión leve. Estos síntomas se van a sumar con los síntomas que aparecen de una depresión grave y que, en conjunto, tienen que sumar un mínimo de 8 síntomas en total, aunque en ocasiones se pueden presentar todos los síntomas que están viendo ahora en pantalla. Y eso nos lleva al segundo criterio para el diagnóstico de la depresión grado 3. Y es que, en esta etapa de la depresión, se afectan por completo todas las actividades de la vida diaria, o sea que puede existir una desconexión y falta de continuidad entre los pensamientos, entre los recuerdos, entre el entorno en el que se encuentra la persona, sus acciones, su identidad. Entonces esa sensación de estar desconectado uno mismo del mundo y de las personas, puede ser extremadamente estresante que puede afectar la vida personal del que sufre este grado de depresión. Otros puntos muy importantes a tomar en cuenta es que los síntomas, en esta etapa, son más agresivos, entonces ideas o acciones suicidas pueden ser más frecuentes, pueden ser casi todo el día o todos los días, pero también síntomas como la pérdida de autoestima, sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad. Y como último punto, tenemos que tomar en cuenta los síntomas psicóticos, como alucinaciones, delirios, por ejemplo, el delirio de persecución es muy frecuente, también el retardo psicomotor grave, o sea, pueden permanecer más callados o enmudecer, perder el apetito, por dar un par ejemplos. Entonces, cuando las personas están muy deprimidas y que están pensando en hacerse daño a sí mismas, se trata de una verdadera urgencia médica por la depresión grave y necesitan recibir ayuda lo antes posible. Para conocer todo sobre la depresión, te comento que preparé un ebook, donde hablo de forma más detallada de los síntomas, las causas y tratamientos de forma natural a base de plantas medicinales, como método alternativo. Además, te enseñaré todo lo que debes evitar si sufres de depresión. El ebook vas a encontrar abajo en la descripción. Les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Compartan con familiares y amigos que puedan estar necesitando. Les va a ser de gran ayuda o hasta puede salvar vidas. Algo muy importante que quiero darles a conocer y les va a ayudar para complementar todo lo que hemos visto en este video, en cuanto al diagnóstico de la depresión, y es la escala de Hamilton. Para no extender más, en otro video les voy a mostrar de forma práctica paso a paso, cómo usar la escala de Hamilton y otras de las escalas que son las más usadas y conocidas. Recuerden que todo este video tiene un enfoque terapéutico y basado en las consultas de las personas con los diferentes grados de depresión, por eso este video es muy específico y práctico.
No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita. Compartir con familiares y amigos no cuesta nada, pero puede ser de gran ayuda para los que estén necesitando. Gracias por ver este video, y si hay algo que quieres compartir, deja en los comentarios.